Nunca pensé que, a mis 60 años, en la noche que debería haber sido la celebración de una vida llena de logros y amor, mi propio corazón se convertiría en cenizas en mi pecho. Todo había comenzado con tanta esperanza, con esa ilusión tonta que nos persigue incluso cuando tenemos suficientes arrugas en el rostro como para saber que la vida rara vez sigue los guiones que escribimos en nuestra mente. Gracias por estar aquí. Escucha esta historia hasta el final y escribe en los comentarios desde donde nos oyes. Pasé semanas, quizás un mes entero, planeando meticulosamente la cena para mi cumpleaños número 60. No era cualquier cumpleaños. Era un cierre de ciclo, la entrada a lo que la sociedad denomina elegantemente la tercera edad. Yo quería enfrentarla rodeada del calor de mi familia, con la certeza de que, a pesar de los años, lo esencial permanecía intacto. Soy Elena Montenegro. 60 años recién cumplidos que pesan como una vida entera y, sin embargo, a veces me siento como aquella joven de 25 que lo perdió todo y tuvo que recomponerse con las manos vacías pero el corazón lleno de determinación. Mi profesión, o más bien, mi legado, es Montenegro Textiles. Suelo presentarla como una empresa, pero para mí siempre ha sido como mi hijo, el más demandante y, en muchos sentidos, el que me enseñó el significado de la resiliencia. La fundé desde la nada, desde el frío y oscuro garaje de una casa alquilada, con un solo telar antiguo que compré con el dinero que me quedaba después de pagar el alquiler y la comida. Hoy, da empleo a 52 familias. Son 52 hogares que dependen de las decisiones que tomo desde mi oficina, un pensamiento que a veces me quita el sueño, pero que también me llena de un orgullo silencioso y profundo. Crié a mi hija Laura sola. Su padre, un hombre de sonrisa fácil y promesas más frágiles que el cristal, decidió que la paternidad era un peso demasiado grande para sus hombros y desapareció de nuestras vidas cuando Laura tenía 5 años. Recuerdo el dolor, un vacío agudo y desgarrador, pero más que eso, recuerdo el miedo. El miedo a no ser suficiente, a no poder darle a mi hija el futuro brillante que se merecía. Ese miedo fue el combustible que alimentó mis días y mis noches. Mientras otras mujeres soñaban con viajes o romance, yo soñaba con nóminas pagadas y pedidos cumplidos a tiempo. Le di a Laura todo lo que materialmente pude, la mejor educación en colegios privados, viajes de verano a Europa, un automóvil para su graduación. Siempre pensé, con una ingenuidad que ahora me parece patética, que cada sacrificio mío era un ladrillo en el camino hacia su felicidad. Que ella vería en mi esfuerzo el amor más puro que una madre puede dar. La tarde del cumpleaños, la casa olía a albahaca y a tomate, a masa de pastel recién horneada y a limpieza. Había sacado la vajilla fina, la de porcelana blanca con bordes dorados que heredé de mi madre y que solo usaba en ocasiones excepcionales. El mantel era nuevo, de lino blanco nieve, y me tomó un buen rato plancharlo hasta que quedara perfecto, sin una sola arruga que opacara la celebración. Mientras colocaba cada cubierto, cada copa de cristal, mi mirada se escapaba hacia la repisa de la chimenea, donde una fotografía enmarcada capturaba un momento de pureza absoluta. Ahí estábamos Laura y yo. Ella tendría 7 años, sentada en mi regazo, con su vestido amarillo de volantes que era su favorito porque decía que le hacía sentir como un pollito. Yo, con el pelo recogido en un moño desordenado y una mancha de tinta en la mejilla, sonreía a la cámara con una expresión de cansancio y felicidad infinita. Mi brazo la rodeaba mientras mi otra mano descansaba sobre el telar en el que estaba trabajando. La risa de Laura en esa foto era tan tangible que casi podía escucharla eco en la habitación silenciosa. Todo ha valido la pena, susurré para mí, las palabras flotando en el aire tranquilo como una oración. En ese instante, creí firmemente en esa verdad. El timbre sonó como una campanada de salvación, cortando el hilo de mis recuerdos. Una oleada de alegría nerviosa, casi adolescente, me recorrió. Me sequé las manos en el delantal, me ajusté el collar de perlas que había sido el regalo de mis 40 años, y corrí hacia la puerta con una energía que no sentía desde hacía tiempo. La sonrisa en mi rostro era tan amplia y genuina que me tensionaba los músculos de las mejillas. Pero la escena que se desarrolló en el umbral de mi casa fue la primera nota discordante en la sinfonía que había compuesto en mi mente. Laura, ahora una mujer de 35 años, esbelta y elegante con su vestido negro sencillo y tacones altos, no se veía radiante. Se veía tensa. Su belleza, que siempre me había recordado a la de su abuela, estaba marcada por una expresión de impaciencia contenida. A su lado, Carlos, su esposo de 11 años en matrimonio, vestía un traje caro que parecía incómodo en la informalidad de mi salón. Su abrazo fue rápido,
Un roce de mejilla sin contacto real, un protocolo social vacío. «Feliz cumpleaños, mamá», dijo Laura. Su voz, que normalmente era melodiosa, sonó plana, carente de la calidez que esperaba. Fue como recibir un vaso de agua tibia cuando se tiene sed de champagne. Carlos, sin una palabra de saludo real, me entregó una botella de vino tinto, una marca importada que sabía era costosa. «Para la cena», anunció, y su mirada ya no se posó en mí, sino que inició un recorrido lento y calculador por la sala. Sus ojos, detrás de sus gafas de diseño, escudriñaron el sofá de cuero, la alfombra persa, el cuadro original que colgaba de la pared, la lámpara de cristal. No era la mirada de un invitado admirando el gusto de su anfitriona, era la mirada fría de un tasador, de un contable haciendo un inventario mental. Un escalofrío desagradable me recorrió la espalda, pero lo atribuí a la emoción del momento. La cena comenzó con la elegancia forzada de una obra de teatro mal ensayada. Mientras servía la lasaña, ese platillo que a Laura le encantaba de niña y que había pasado horas preparando con esmero, intenté romper el hielo con noticias de la empresa. «He estado trabajando en un nuevo diseño de tela», comenté, con un hilo de entusiasmo genuino en la voz. «Es un patrón inspirado en los girasoles que crecían en el jardín de tu abuela, Laura. ¿Recuerdas? Esos que parecían pequeños soles». Quería capturar esa sensación de esperanza, de resiliencia. Esperaba que el recuerdo le provocara una sonrisa, un destello de la conexión que alguna vez tuvimos. En lugar de eso, Laura tomó un sorbo de agua y dejó el vaso con suavidad, un gesto deliberadamente controlado. «Es un diseño muy vintage, mamá», dijo, arrastrando la palabra vintage, como si tuviera un sabor amargo. «Bonito, sin duda, pero las tendencias actuales en diseño de interiores van por otro lado, mucho más minimalista, más limpio. Menos, es más, ya sabes». Carlos, que cortaba su comida con precisión quirúrgica, asintió sin mirarme. «Tu hija tiene razón, Elena», afirmó, apoyando los codos en mi preciado mantel nuevo, un gesto que me resultó instintivamente irrespetuoso. «El mercado es cruel con lo que se considera anticuado. La nostalgia vende, pero hasta un punto. Tal vez sea hora de pensar en un cambio generacional en la dirección de Montenegro Textiles. Infundirles sangre nueva, ideas frescas». Sus palabras, sangre nueva, anticuado, cambio generacional, cayeron en la mesa como piedras, rompiendo la frágil porcelana de la conversación. Sentí un golpe sordo en el estómago. Traté de respirar hondo, de no dejar traslucir el dolor. Desvié la conversación, aferrándome a un tema que creía seguro, un territorio de sueños compartidos. «Bueno, hablando de generaciones. ¿Y ustedes? ¿Siguen pensando en darle un hermanito a Mateo? Sé que mi nieto sería el hermano mayor más maravilloso». Mateo, mi nieto de 8 años, era el sol de mi universo, la razón por la que cada arruga valía la pena. Sabía que Laura y Carlos habían hablado de tener más hijos. Fue entonces cuando el silencio se volvió pesado, cargado de una electricidad densa. Laura dejó el tenedor con un golpe seco y metálico que hizo retumbar la fina porcelana y me hizo estremecer. El ruido cortó el aire como un cuchillo. «Mamá», dijo, cruzando los brazos sobre el pecho, una postura defensiva que no le era característica. «Justamente de eso queríamos hablar contigo. Carlos y yo hemos estado pensando seriamente en tu futuro». «¿Mi futuro?», pregunté, una sonrisa nerviosa asomando a mis labios. «Cariño, a mis 60, mi futuro es disfrutar de mi familia y de mi negocio, tal como lo he hecho hasta ahora». Carlos tomó la palabra, su voz era suave, pero sus ojos eran de acero. «Eso es justo el problema, Elena. No puedes seguir viviendo sola aquí, en esta casa tan grande, con tantas escaleras. Es un peligro constante. Las estadísticas de caídas y accidentes domésticos en adultos mayores que viven solos son alarmantes». El mundo pareció desenfocarse por un segundo. «Un peligro», repetí, y esta vez no pude disimular el temblor en mi voz. Sentí que mis 60 años se convertían de repente en una acusación. «Laura, Carlos, esta ha sido mi casa por 30 años. Conozco cada escalón, cada sombra, cada crujido del piso. Es mi refugio». Precisamente por eso, intervino Carlos con una sonrisa que no alcanzó sus ojos, una mueca fría y calculada. «El exceso de confianza es el peor enemigo. Eres una mujer de 60 años,
Elena. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Hemos estado investigando y hemos encontrado unas residencias para la tercera edad maravillosas, con asistencia a las 24 horas, actividades sociales, menús balanceados. Es como un resort de lujo. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. ¿Residencias? Logré articular. La palabra se atascó en mi garganta. Están hablando de un geriátrico. La palabra misma me sabía a derrota, a abandono. Laura suspiró, un sonido largo y exasperado, como si estuviera explicándole algo obvio a un niño particularmente lento y testarudo. No le digas así, mamá, por favor. Suena tan dramático. Son comunidades para adultos independientes y vibrantes. Tienes que ser realista, tienes que bajar de esa nube en la que vives. Ya no eres una jovencita. Eres una anciana y es normal, es natural, que necesites ayuda, que requieras cuidados. La palabra anciana salió de sus labios y se instaló en el centro de la mesa, grotesca y devastadora. Era un monstruo que devoraba todo el oxígeno de la habitación. La miré fijamente, buscando en sus ojos azules, tan parecidos a los míos, un asomo de la niña que una vez se despertó llorando por una pesadilla y que solo se calmó cuando la abracé y le canté hasta que el amanecer pintó el cielo. Busqué a la joven que me abrazó el día de su graduación y me susurró gracias, mamá, por todo. Pero no encontré nada de eso. Solo vi una determinación gélida, una frialdad que me heló la sangre. ¿Una anciana?, susurré, y mi voz sonó quebrada, como el cristal de una copa al romperse. Las lágrimas comenzaron a nublar mi visión, pero me mordí el interior del carillo con fuerza, usando el dolor físico para aferrarme a la cordura. Laura, construye un imperio con estas manos, dije, levantando mis manos frente a mí, manos que ya no eran jóvenes, que tenían las venas marcadas y unas pequeñas manchas, pero que seguían siendo fuertes. Crié a una hija maravillosa completamente sola, sobreviví a crisis económicas que habrían quebrantado a cualquiera, enterré a mis padres, mantuve a flote un negocio que da de comer a decenas de personas. Y ahora me llamas anciana como si fuera un insulto, como si fuera una sentencia. Como si mi vida ya no tuviera valor. Fue entonces cuando ella dijo las palabras que quebraron para siempre no solo mi corazón, sino cada recuerdo bonito que alguna vez habíamos construido juntas. Se inclinó ligeramente hacia adelante, y su voz, baja pero terriblemente clara, fue deliberadamente cortante, diseñada para infligir el máximo daño. Mamá, mírate. Solo mírate. Eres una anciana inútil que se aferra desesperadamente a un negocio que ya no entiende y a una casa enorme que ya no puede mantener. Vives en el pasado, hablando de girasoles y de telares, cuando el mundo sigue girando. Lo único sensato, lo único verdaderamente amoroso que puedes hacer por tu familia en este momento, es aceptar la realidad. Aceptar que tu tiempo ya pasó. Y dejarnos a nosotros, a la generación que sí está en sintonía con el presente, hacernos cargo de tu vida y de tus asuntos, por tu propio bien. El silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier grito, que cualquier estallido de ira. Era el sonido del vacío, de un abismo que se abría entre su lado de la mesa y el mío. Las lágrimas ahora corrían libremente por mis mejillas, calientes y saladas, pero ya no me importaba. Ya no había orgullo que proteger, solo un dolor fuerte, crudo y desgarrador. Ya no veía a mi hija, veía a una extraña con un rostro familiar. Sin decir una palabra más, con una dignidad que surgió de un lugar muy profundo dentro de mí, un lugar que ni siquiera yo sabía que existía, me levanté lentamente de la mesa. Mis piernas temblaban, pero se mantuvieron firmes. Dejé mi servilleta doblada junto al plato, donde la lasaña, ahora fría, yacía intacta. Caminé hacia la puerta del comedor, subí las escaleras que, según ellos, eran un peligro, y cada escalón me pareció una montaña. Entré en mi habitación y cerré la puerta suavemente, sin un portazo, porque incluso en medio de la devastación, los años de educación y compostura seguían ahí. Esa noche, no me acosté en la cama. Me senté en el sillón junto a la ventana, abrazándome a mí misma, mirando las luces de la ciudad parpadeando en la distancia. No lloré solo por la traición de esas palabras específicas, sino por todas las pequeñas traiciones que la habían precedido, todas las señales que había ignorado por amor. Lloré por todas las ilusiones que había enterrado a lo largo de los años, pensando que cada sacrificio, cada noche en vela, cada lágrima contenida, estaba construyendo un futuro sólido y feliz para los dos. Sin saber, en mi ceguera de madre,
que con cada ladrillo que ponía para su futuro, estaba cavando, lenta e inexorablemente, mi propia tumba emocional. El mantel blanco e impoluto, la vajilla fina, el pastel de chocolate, todo seguía abajo, en el comedor silencioso, como los restos de un banquete funerario. El banquete de mi propio funeral. Las horas de esa noche se arrastraron como años, cada minuto pesando más que el anterior en mis hombros. Sentada en la oscuridad de mi habitación, ya no era Elena Montenegro, la empresaria exitosa que había construido un imperio desde la nada. Era simplemente una mujer de 60 años que acababa de descubrir, con una crudeza que me dejaba sin aliento, que el cimiento más sólido de mi vida, el amor de mi hija, estaba podrido hasta la raíz. El reloj en mi mesita de noche marcaba las 3 de la madrugada cuando el dolor inicial, agudo y desgarrador como la hoja de un cuchillo, empezó a transformarse en algo más frío, más peligroso, más sostenible, una determinación silenciosa y absoluta. Las lágrimas se habían secado. Ya no quería llorar. Quería entender. Necesitaba saber hasta dónde se extendía esta traición, qué tan profundo había cavado Laura el abismo entre nosotras. Me levanté con un cuidado exagerado, como si la casa misma estuviera escuchando, como si las paredes que habían sido testigos de nuestra vida juntas pudieran ahora delatarme. Bajé las escaleras sin hacer el más mínimo ruido, mi cuerpo recordando por pura memoria muscular cómo evitar el 7º escalón que siempre cruje. El comedor era una escena congelada en el tiempo, un cuadro surrealista de normalidad fracturada. La mesa seguía perfectamente puesta, los platos de porcelana fina aún con la lasaña intacta y fría, las copas de cristal vacías, esperando un brindis que nunca llegó. Era la foto perfecta de una felicidad doméstica que nunca había existido más allá de mi propia ilusión. Pasé de largo, con el corazón apretado, dirigiéndome hacia mi estudio, el santuario donde durante 3 décadas había tomado las decisiones más cruciales de mi vida profesional y personal. Al cruzar el umbral, el familiar olor a papel viejo, cuero y tinta me envolvió como un abrazo. Encendí la lámpara de mi escritorio de roble, y su luz cálida y dirigida iluminó de inmediato las fotografías enmarcadas que decoraban la superficie. Laura en su primer día de colegio, con su moño enorme y su sonrisa sin dientes. Laura en su graduación universitaria, con la toga y el birrete, mirándome con orgullo. Yo abrazándola con fuerza el día que Montenegro Textiles abrió su primera tienda oficial al público. Por un momento, la emoción me golpeó con tal fuerza que tuve que apoyarme en el escritorio, la imagen de su rostro joven y lleno de amor chocando brutalmente con la de la mujer fría y calculadora de hacía unas horas. Pero luego, como un latigazo, recordé su voz, clara y cortante, diciendo anciana inútil, y el dolor se convirtió en hielo en mis venas. El amor herido se estaba transformando en una voluntad de acero. Empecé a revisar mis archivos metódicamente, con las manos aún temblorosas, pero con una mente que se aclaraba minuto a minuto. Necesitaba entender el porqué. ¿Por qué ahora? ¿Qué había desencadenado esta urgencia repentina por sacarme de mi propia vida? Revisé los estados financieros más recientes de la empresa, los contratos de los grandes clientes, las proyecciones para el próximo año. Todo parecía estar en orden, mejor que nunca, de hecho. Montenegro Textiles era sólida, rentable, con una cartera de clientes fieles y una reputación impecable. No había deudas alarmantes, no había crisis a la vista. Entonces, ¿por qué? ¿Era solo avaricia? ¿Impaciencia por heredar? ¿O había algo más? Fue cuando, casi instintivamente, me dirigí al cajón inferior derecho de mi escritorio, el que siempre guardo con llave, donde encontré la primera y más aterradora pieza del rompecabezas. Y lo que descubrí me heló la sangre hasta el punto de que dejé de respirar por un instante. El cajón no estaba cerrado con llave. Estaba simplemente cerrado. Yo, por hábito inquebrantable de toda la vida, giraba la llave 2 veces cada vez que lo cerraba. Era un ritual, una medida de seguridad casi obsesiva con la que protegía los documentos más importantes de mi vida. Mi corazón comenzó a latir con un ritmo frenético y fuerte, un tamborileo sordo en mis oídos. Con dedos que ahora temblaban incontrolablemente, abrí el cajón por completo. Revisé su contenido con la mirada primero, luego con las manos. Los títulos de propiedad de esta casa, que había pagado con tanto esfuerzo, las pólizas de seguros de vida y de la empresa, el testamento que había redactado hace 5 años, nombrando a Laura como mi única y universal heredera, y ahí estaba. O más bien, ahí no estaba. Faltaba el borrador del poder notarial que mi abogado y amigo, Roberto Márquez, me había enviado hacía aproximadamente un mes para que lo revisara.
Era un documento rutinario, algo que Roberto, siempre precavido, sugería que todos sus clientes de cierta edad tuvieran por si acaso, para ese momento, hipotético y lejano, en que quizás no pudiera tomar decisiones por mí misma. Yo lo había leído con atención, había decidido que necesitaba pensarlo mejor, que no me sentía cómoda cediendo ese control todavía, y lo había guardado en ese cajón, bajo llave. O eso creía. Ahora no estaba. Su ausencia era más elocuente que cualquier acusación. Las manos me sudaban y me temblaban al mismo tiempo. ¿Laura? Habría entrado en mi estudio. ¿Para qué? ¿Habría revisado mis documentos personales y legales? Sentí una violación tan profunda, tan íntima, que me faltó el aire y tuve que apoyar la frente contra la fría madera del escritorio. Ella tenía llave de mi casa, por supuesto. Siempre la había tenido. Venía a visitarme a menudo, a veces cuando yo no estaba, para dejar algo que había comprado para mí, o para recoger algo que necesitaba prestado. La confianza entre madre e hija era absoluta, o al menos eso había creído yo con una fe ciega y tal vez ingenua. Esa confianza ahora se revelaba como mi mayor punto débil, una puerta abierta que ella había cruzado sin mi permiso. Decidida a encontrar más respuestas, busqué en el cajón con más cuidado, moviendo cada carpeta, revisando detrás de cada fajo de documentos. Y entonces, escondido debajo de una carpeta gruesa de declaraciones de impuestos de años anteriores, mis dedos tocaron el borde de un sobremanila que no reconocía. No tenía mi letra en el frente. No era mío. Una ansiedad fría se apoderó de mí mientras lo sacaba. Lo abrí con dedos que se resistían a obedecer, deslizando la lengüeta con cuidado. Dentro había una colección de documentos impresos de Internet, todos relacionados con el mismo tema, folletos y fichas técnicas de residencias para la tercera edad. Pero no eran folletos cualesquiera, de esos que llegan por correo sin solicitud. Eran de los lugares más lujosos, exclusivos y, por ende, más caros que se podían encontrar en un radio de 100 kilómetros. En el margen superior de uno de ellos, reconocí de inmediato la letra pulcra y redondeada de Laura. Había escrito: «Aquí no sufriría. Tiene todo incluido. Muy segura». Y luego, en otro folleto, con la letra más angular y rápida de Carlos, decía: «Opción B, más económico pero misma seguridad. Evaluar». La palabra seguridad en la nota de Carlos estaba subrayada 2 veces, con tanta fuerza que el papel casi se había roto. No hablaban de mi bienestar emocional. Hablaban de contención, de control. Pero lo peor, lo que me hizo llevar la mano a la boca para ahogar un grito que quería escapar de mi garganta, fue lo que encontré al final del sobre. Era una hoja suelta, sin membrete, con un listado escrito a mano por Laura. Un plan. Decía, punto por punto. Pasos a seguir. Número 1. Convencer a mamá de que se mude voluntariamente, usar argumento de seguridad o usar a Mateo, apelar a su lado emocional. Número 2. Si no funciona, evaluar declaración de incapacidad, consultar con Dr. Vidal, preparar evaluación. Número 3. Una vez en residencia, venta de casa para financiar gastos de estadía, limpiar y poner en mercado rápido. Número 4. Transición de control de Montenegro Textiles a nosotros. Carlos asume dirección, Laura supervisión creativa. Leí esa lista 1, 2, 3 veces. Cada palabra era un clavo que martillaba en el ataúd de nuestra relación. Declaración de incapacidad. No era una sugerencia, era una estrategia. Venta de casa. No era una preocupación, era un plan de despojo. Transición de control. No era una transición, era una usurpación. No eran ideas cariñosas para mi bienestar en la vejez. Era un plan metódico, fríamente calculado y escrito, para despojarme sistemáticamente de todo lo que era mío, mi libertad, mi hogar, mi legado, mi dignidad. Y ese doctor Vidal era el esposo de una amiga íntima de Laura, un psiquiatra con una clínica privada de mucha reputación. Todo encajaba de una manera tan horrible, tan perfecta, que me sentí mareada. Ellos no solo querían que me fuera, tenían un protocolo para invalidarme, para declararme incapaz si me resistía. Usarían a un profesional para certificar que yo, Elena Montenegro, que había dirigido una empresa próspera durante 35 años, era una anciana inútil que necesitaba que tomaran las decisiones por ella. Me dejé caer en mi sillón de cuero, con esos papeles pérfidos apretados contra mi pecho, temblando de pies a cabeza. Pero no era miedo lo que sentía ahora. No.
Era una rabia pura, cristalina, la clase de rabia que solo nace del amor más profundo traicionado. Una rabia que quemaba el dolor y lo convertía en energía. Ellos, Laura y Carlos, pensaban que estaban lidiando con una anciana inútil que se dejaría llevar dócilmente hacia su propio entierro en vida. Se equivocaban de manera monumental. Estaban lidiando con una mujer que había luchado contra la pobreza, contra el abandono, contra los prejuicios y contra la soledad para salir adelante. Una mujer que había aprendido, a golpes, que nadie te regala nada y que lo que es tuyo, tienes que defenderlo con uñas y dientes. Y yo no iba a permitir que nadie, ni siquiera la hija a la que había dado mi vida, me enterrara antes de tiempo. Miré el reloj de pared. Eran las 4:30 de la madrugada. La ciudad fuera de mi ventana empezaba a despertar, pero mi mundo se había puesto patas arriba. Tomé la decisión más importante de los últimos 20 años. Si este era el juego que querían jugar, yo no solo conocía las reglas, yo había escrito el manual. Y si querían una guerra, les daría una guerra. Pero sería una guerra silenciosa, inteligente, una en la que ellos no sabrían que estaban luchando hasta que fuera demasiado tarde. Guardé los documentos en el sobremanila con calma deliberada, lo metí en lo más profundo de mi bolso de mano, y luego hice algo que no había hecho en años, algo que solo haría en una circunstancia de extrema urgencia. Descolgué el teléfono fijo de mi escritorio y marqué el número de Roberto Márquez de memoria. Sabía que era una hora loca, intempestiva, pero también sabía que Roberto, como yo, era un madrugador empedernido. Contestó al tercer tono, su voz grave teñida de sorpresa y preocupación. «¿Elena? ¿Todo bien?» No era normal, ni remotamente, que yo llamara a su casa a esa hora. «Roberto, necesito verte. Es urgente». Mi voz sonaba extraña, no mía, era firme, plana, como si otra persona, más fría y más decidida, estuviera hablando por mí. «Claro, Elena, claro. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Es Laura? Mateo». Su preocupación era genuina, y por un segundo me ablandé. «Estoy intacta. Pero necesito que revisemos mis documentos. Todos. Mi testamento, los poderes, los títulos de propiedad, los estatutos de la empresa, todo». Hice una pausa breve, respirando hondo para mantener el control. «Y necesito que me ayudes a preparar mi respuesta». Al otro lado del teléfono, el silencio fue elocuente. Luego, la voz de Roberto, ahora completamente seria, profesional. «¿Tu respuesta a qué, Elena?» «Mi respuesta a la guerra que mi hija acaba de declararme». Colgué el teléfono suavemente, sin esperar su réplica. Ya no había vuelta atrás. El silencio de la casa era ahora mi aliado. Me levanté, apagué la lámpara del escritorio y subí las escaleras para vestirme. Tenía una cita con mi abogado al amanecer, y una nueva batalla que librar. La Elena que creía que su legado era el amor de su hija había muerto en la mesa del comedor. La Elena que iba a salir por esa puerta al amanecer era otra. Una que lucharía por lo que era suyo con la sabiduría de sus 60 años y la ferocidad de una leona a la que han amenazado a su cachorro. Mi cachorro ya no era Laura. Mi cachorro era mi dignidad, mi libertad y la verdad de mi propia vida. El sol apenas comenzaba a rasgar el horizonte, tiñendo el cielo de la ciudad con franjas pálidas de naranja y lavanda, cuando cerré la puerta de mi casa con una determinación que resonó en el silencio del amanecer. El aire matutino, frío y cargado del rocío de la noche, me golpeó el rostro como una bofetada revitalizante, barriendo los últimos vestigios de la neblina de dolor que había nublado mi mente. Cada respiración profunda que tomaba me llenaba no de tristeza, sino de una claridad gélida y enfocada. Al subir a mi automóvil, mis manos se posaron sobre el volante con una firmeza que no había sentido en años. No eran las manos temblorosas de una anciana asustada, eran las herramientas de un estratega que se prepara para una batalla crucial. Conduje por las calles aún vacías, sin encender la radio, permitiendo que el zumbido constante del motor y el suave roce de los neumáticos sobre el asfalto fueran la banda sonora de mis pensamientos. Mi reflejo en el espejo retrovisor mostraba unos ojos que habían agotado todas sus lágrimas y ahora brillaban con la luz seca e implacable de la resolución. Ya no era solo Elena Montenegro, la madre traicionada, era la presidenta de Montenegro Textiles, y alguien había intentado un hostil robo de mi vida. La oficina de Roberto Márquez ocupaba el último piso de un edificio histórico en el corazón de la ciudad,
un lugar de techos altos y paredes forradas de estanterías de madera oscura repletas de libros legales. Subí las escaleras de mármol desgastado por el tiempo, mis pasos firmes y medidos haciendo eco en la quietud del vestíbulo. La puerta de roble de su despacho ya estaba abierta. Él me esperaba de pie, con 2 tazas de porcelana humeante en las manos. Su rostro, un mapa de arrugas ganadas con décadas de sabiduría y batallas legales, estaba marcado por una preocupación profunda que no intentaba disimular. Elena, dijo mi nombre con esa cadencia pausada y grave que siempre me había transmitido calma. Hoy, sin embargo, buscaba en él no consuelo, sino un aliado. Cerró la puerta y me guió hacia un rincón acogedor del despacho, lejos del escritorio monumental, hacia 2 sillones de cuero que habían sido testigos de innumerables confidencias y decisiones cruciales. Sin decir una palabra, saqué el sobremanila de mi bolso. El papel ahora me parecía sucio, contaminado por la traición y maldad que contenía. Se lo mostré. Roberto lo tomó con sus manos grandes y pesadas, y comenzó a leer. El silencio que llenó la habitación era tan denso que podía oír el tenue tic-tac del reloj de pared y el leve crujido del papel al pasar cada página. Observé cómo su expresión cambiaba. Primero fue la concentración, luego un leve fruncimiento del ceño, después un lento y progresivo endurecimiento de sus facciones. Vi cómo la línea de su boca se volvía delgada y tensa, como sus dedos, al llegar al listado escrito por Laura, apretaron los bordes del folio con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Cuando terminó, no arrojó los documentos. Los depositó sobre la mesita de café con un gesto lento, casi de respeto ante la evidencia de una maldad tan calculada. Alzó la mirada hacia mí, y en sus ojos, normalmente tan serenos, vi un reflejo de la misma ira fría que ardía en mi interior. Elena, esto es más que una traición. Es un plan metódico para tu aniquilación civil, declaró, su voz baja pero cargada de una autoridad que cortaba como un cristal. Es un manual de instrucciones para despojarte de todo lo que eres. Sus palabras, tan precisas y carentes de tacto, fueron el cemento que selló mi determinación. Exactamente, Roberto. Y no pienso permitirlo. No quiero una pelea sucia, pero no voy a irme tranquilamente hacia la noche mientras saquean mi vida. Necesito que me ayudes a construir un muro a su alrededor. Un muro tan alto y tan grueso que se estrellen contra él si intentan acercarse. Él asintió, lentamente, su mente legal ya analizando opciones, trazando líneas de defensa y contraataque. Entonces lucharemos. Pero lo haremos con la ley como nuestra espada y nuestro escudo, no con histeria. Se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos. Lo primero y más urgente es neutralizar cualquier intento de declaración de incapacidad. Es su movimiento más obvio y peligroso. Necesitamos una evaluación psiquiátrica independiente e inmediata. Yo conozco al doctor Ignacio Serra. Es el mejor, intachable, y su palabra pesa más que el oro en un tribunal. El doctor Vidal no será más que un aficionado comparado con él. Su informe será un escudo impenetrable. Un primer y significativo peso se levantó de mis hombros. Que sea hoy. Cuanto antes, mejor. Lo llamaré en cuanto salgas de aquí. Lo segundo, y casi igual de importante, es tu testamento. Señaló el sobre con un gesto de la cabeza. Ellos actúan con esta audacia porque operan bajo la certeza de que todo, absolutamente todo, será suyo eventualmente. Esa certeza debe desaparecer. Hoy. Quiero tacharla, dije, y las palabras salieron con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. No había vacilación, solo el frío sonido de una decisión irrevocable. Laura Montenegro debe ser removida como mi heredera universal. No quiero que reciba ni el polvo de mis zapatos. Todavía no sé quién heredará mi legado, pero estoy segura de que no será ella. Roberto no pestañeó. Asintió, tomando su bloc de notas y comenzando a anotar con una caligrafía rápida y precisa. Es tu derecho absoluto. Podemos redactar un nuevo testamento hoy mismo. Pero, Elena añadió, alzando la mirada por un instante, es un paso irreversible, no hay vuelta atrás. Es tu hija. Esa mujer dejó de ser mi hija en el preciso momento en que escribió esa lista y conspiró para encerrarme. Roberto, respondí, y aunque una punzada de un dolor ancestral atravesó mi pecho, mi voz no se quebró. Ella tomó esa decisión. Ahora es mi adversaria en un conflicto que ella misma inició. Respiré hondo.
expandiendo mis pulmones con el aire de mi nueva realidad. Y hay algo más, algo crucial. Montenegro Textiles. No puede, bajo ninguna circunstancia, caer en sus manos. Y menos en las de Carlos. Él no ve un legado, ve un activo para liquidar. La despedazaría en cuestión de meses, vendería los telares, despediría a los empleados, todo por un beneficio rápido. Roberto se recostó en su sillón, evaluando. Los estatutos de la empresa te otorgan un poder de voto mayoritario mientras seas la presidenta en ejercicio y principal accionista. Eso es un bastión de poder. Pero sí, y es un gran sí, lograran, contra todo pronóstico, invalidar tu capacidad, ese control se erosionaría. Tenemos que blindarlo. Podemos crear una estructura, una fundación, un fideicomiso irrevocable, un vehículo legal que se convierta en el guardián de la empresa. Algo que asegure que la visión de Montenegro Textiles, su esencia, se mantenga intacta, que los empleados estén protegidos, incluso si un día tú no estás al mando directo. La idea prendió en mi mente como una chispa que se convierte en llama. Una fundación. La Fundación Elena Montenegro. Un esbozo de sonrisa, la primera en lo que parecía una eternidad, tocó mis labios. Era una sonrisa amarga, pero llena de un propósito renovado. Que los beneficios, o una parte sustancial de ellos, se destinen a becas integrales para madres solteras que quieran emprender, que quieran estudiar, que estén luchando por salir adelante como yo lo hice. Miré a Roberto a los ojos. Que mi legado sirva para tender una mano a mujeres como la que fui, no para engordar las cuentas bancarias de quienes intentaron pisotearme y declararme una anciana inútil. Trabajamos durante las siguientes 3 horas, inmersos en un torbellino de tecnicismos legales y decisiones trascendentales. El despacho se llenó del sonido de páginas siendo pasadas, de la tiza de Roberto escribiendo en su pizarra mental, de mi voz dando instrucciones claras y concisas. Cuando finalmente salí de allí, el sol de mediodía bañaba la ciudad con una luz cruda y reveladora. Llevaba conmigo un maletín de cuero que contenía no solo papeles, sino el armamento inicial para mi defensa. La evaluación con el Dr. Serra estaba programada para las 4 de la tarde. El borrador del Nuevo Testamento, que reducía la herencia de Laura a la porción estrictamente asignada por ley, un gesto de desprecio calculado, estaría listo para su firma en 48 horas. La maquinaria legal, precisa e implacable, se había puesto en marcha. El regreso a mi casa fue diferente. Al cruzar el umbral, no sentí la opresión de la traición, sino la serenidad de quien ha tomado el control de la situación. Mi hogar ya no era una escena del crimen, era mi fortaleza, mi centro de operaciones. Revisé mi teléfono móvil. La pantalla mostraba 5 llamadas perdidas de Laura y 2 mensajes de texto. El último decía: «Mamá, por favor, esto es ridículo. Anoche las cosas se salieron de control. ¿Podemos hablar como adultas? ¿Te preocupas?». La súbita condescendencia en su tono, el intento de enmarcar su crueldad como un simple arrebato, avivó el fuego de mi determinación. No respondí. La palabra mamá en su boca ahora sonaba a burla. Decidí emplear la tarde en lo que mejor sabía hacer: trabajar. Pero no me sumergí en los diseños de nuevas telas o en las planificaciones de producción. Me senté frente a mi computadora en el estudio y me convertí en una auditora fantasma de mi propia empresa. Revisé metódicamente correos electrónicos archivados, informes de rendimiento, minutas de reuniones a las que Carlos había asistido en mi representación. Buscaba cualquier anomalía, cualquier hilo suelto que pudiera tirar. Y entonces, husmeando en una carpeta de proyectos cancelados o archivados de los que nadie me había hablado, encontré el tesoro escondido de su traición. O, más bien, la bomba de relojería que ellos mismos habían plantado. Era un hilo de correos, que se remontaba a casi un año atrás. El remitente era Arthur Finch, un hombre que inspiraba respeto en el mundo textil. Su cadena de hoteles de lujo, Finch Resorts, era uno de los clientes fundacionales de Montenegro Textiles, un pilar de nuestro negocio. Proveíamos la ropa de cama de hilo egipcio, los albornoces de felpa y las cortinas a medida para sus suites más exclusivas. El correo inicial, formal pero con un tono de evidente molestia, se dirigía a Carlos. Se quejaba de retrasos recurrentes en un pedido crucial para la inauguración de un nuevo hotel. Carlos había respondido, copiándome a mí en el correo, un movimiento para aparentar transparencia, asegurando que era un problema logístico menor y que todo estaría solucionado para la fecha límite. Yo recordaba el asunto vagamente,
Había confiado en la capacidad de mi yerno para manejar a un cliente clave. Pero lo que yo no había visto, lo que Carlos había asegurado de ocultarme utilizando respuestas privadas y conversaciones paralelas, era la continuación de ese hilo. Debajo de ese intercambio oficial, y en una respuesta que solo incluía el correo de Laura, Arthur Finch había escrito un mensaje varios días después. Y al leerlo, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, no por el dolor, sino por la monumentalidad de la evidencia que tenía ante mí. Carlos, Laura, lamento informar que, tras nuestra conversación telefónica, hemos decidido proceder con la cancelación definitiva del contrato con Montenegro Textiles. Como les comenté, los retrasos constantes, que ustedes mismos han admitido que son consecuencia de cierta falta de agilidad gerencial en la toma de decisiones, nos han llevado a buscar un proveedor más dinámico. Entiendo que Elena, dada su avanzada edad y su apego a métodos tradicionales, quizás ya no tenga la capacidad para gestionar la producción con la celeridad que el mercado actual exige. Como acordamos en confidencia, nuestro interés se mantiene en adquirir los derechos de los diseños clásicos de Montenegro, así como la lista de contactos de sus clientes boutique. Nuestra oferta de compra de estos activos específicos sigue en pie. Espero su respuesta discreta antes de que Elena, como ustedes temen, se entere y reaccione de forma emocional e inestable, lo cual podría complicar una transición amigable y beneficiosa para ambas partes. Leí el correo una y otra vez, cada palabra grabándose a fuego en mi memoria. No se trataba solo de un plan frío escrito en un papel. Esto era una conspiración activa y en marcha. Habían estado saboteando deliberadamente a mi empresa desde dentro, creando problemas y retrasos, para luego usar esa situación fabricada como justificación para intentar venderla por partes. Y lo hacían pintándome, a mí, la fundadora, como una anciana obsoleta y emocionalmente inestable, un lastre del que la empresa necesitaba liberarse. La traición no era solo familiar, era corporativa, profesional, profundamente vil. No hubo lágrimas esta vez. Solo una furia silenciosa y absoluta que se condensó en un núcleo de hielo en el centro de mi ser. Guardé el correo. Lo guardé en múltiples lugares, lo envié a mi correo personal, lo guardé también, en una memoria USB. Era mi arma más poderosa. Y entonces, una sonrisa lenta y carente de todo humor se dibujó en mis labios. Ellos tenían su plan secreto. Pero yo, ahora, tenía la prueba irrefutable de su conspiración y su intento de fraude. No solo los iba a desheredar. Iba a asegurarme de que su reputación en el mundo de los negocios quedara hecha añicos. Iba a utilizar su propio desprecio, su intento de retratarme como una anciana senil, como el martillo que los aplastaría. La evaluación con el doctor Serra fue tan meticulosa como se podía esperar. 2 horas de preguntas profundas sobre mi historia, mi trabajo, mis finanzas, mi relación con Laura. Respondí con una lucidez y una coherencia que parecían impresionarlo. Al final, firmó un informe detallado que certificaba mi plena capacidad mental, cognitiva y volitiva para administrar mi patrimonio y dirigir mi vida. Era un escudo de titanio contra su primer y más previsible ataque. Esa noche, cuando el teléfono volvió a vibrar y el nombre de Laura iluminó la pantalla en la penumbra de mi estudio, no lo miré con ansiedad. Lo observé como un jugador de ajedrez observa el movimiento predecible de su oponente. Dejé que sonara 3 veces, tomando aire, antes de descolgar. Hola, Laura. Mi voz era un lago en calma, plana, impasible. Mamá, por fin. Estaba empezando a pensar que te había pasado algo. Su voz sonaba forzada, una mezcla de falsa preocupación y una tensión apenas contenida. No, para nada. Estoy perfectamente. De hecho, he tenido un día excepcionalmente productivo. Hice una pausa, dejando que el silencio cargara de significado mis palabras. Muy iluminador. Pude casi escuchar el giro de sus engranajes mentales al otro lado de la línea. Oh, ¿sí? ¿En qué has estado trabajando? La curiosidad en su voz estaba teñida de aprensión. Oh, cosas de la empresa, hija. Uno nunca puede descuidar los detalles, ¿verdad? Siempre surgen asuntos que requieren atención, inesperada. Otra pausa, más corta esta vez. Por cierto, añadí, con una dulzura que goteaba veneno, ¿cómo van esas negociaciones confidenciales con el señor Finch? El sonido que escuché fue inconfundible, un jadeo ahogado, brusco, seguido de un silencio absoluto y cargado de pánico.
Era el sonido de una máscara cayendo al suelo y rompiéndose en 1000 pedazos. Era la música de mi primera y decisiva victoria. ¿Mamá? ¿De qué estás hablando? No sé a qué te refieres. Su voz era un hilo tembloroso, la mentira evidente incluso a través de la línea. No te preocupes, Laura. Ya lo hablaremos. En persona. Y con todos los detalles sobre la mesa. Pronto. Colgué el teléfono sin darle la oportunidad de articular otra palabra falsa. Me recosté en el sillón de mi estudio, la oscuridad de la noche envolviendo la habitación. Afuera, las luces de la ciudad centelleaban como un mar de diamantes sobre un terciopelo negro. La batalla campal aún no había comenzado, pero el primer intercambio de fuego había terminado. Y yo acababa de demostrar que no solo estaba en posesión de toda la información, sino que estaba dispuesta a usarla. Ellos habían subestimado a la anciana. Ahora tendrían que vérselas con la arquitecta de su propia ruina. La furia ya no era una emoción ciega, se había transformado en la fría y paciente inteligencia de un depredador que acecha la sombra, esperando el momento perfecto para asestar el golpe definitivo. Los 7 días que siguieron a aquella llamada telefónica donde dejé caer el nombre de Arthur Finch como una bomba en el frágil universo de Laura, se desarrollaron con la tensión silenciosa de un duelo a cuchillo en la oscuridad. Era un silencio diferente al que había habitado mi casa después de mi cumpleaños. Aquel había sido un silencio de derrota, de tierra quemada. Este era un silencio cargado de electricidad estática, el de 2 predadores que, tras olfatear la sangre del otro, dan un paso atrás para reevaluar sus fuerzas y buscar el punto más vulnerable por donde clavar los colmillos. Yo no me limité a esperar en mi trinchera. Me convertí en una herrera, forjando en el yunque de mi rabia cada una de las armas que destrozarían su mundo con la misma meticulosa crueldad con la que ellos habían planeado destrozar el mío. La firma del Nuevo Testamento fue el primer acto de esa guerra. Me senté en el despacho de Roberto, la misma pluma estilográfica de oro que había usado para firmar los documentos de constitución de Montenegro Textiles 35 años atrás, ahora pesaba como un ladrillo en mi mano. Leí la cláusula principal, aquella que reducía la herencia de Laura a la porción estrictamente asignada por la ley, una suma que, aunque para muchos sería un capital, para ella, acostumbrada a contar con la totalidad de mi imperio, sería un insulto monetario. No sentí triunfo al firmar. Sentí el frío sordo y definitivo de un órgano vital siendo extirpado. Era la muerte oficial de la madre que creía en el amor incondicional. La mujer que ahora estampaba su nombre con mano firme bajo esa cláusula era una estratega, una sobreviviente. Cada letra de Elena Montenegro fue un adiós silencioso a la niña del vestido amarillo. Pero el testamento era una medida defensiva, un muro. Yo necesitaba mi lanza. Y esa lanza era el correo electrónico de Arthur Finch. Lo analicé no como una madre herida, sino como el aseo que había sido durante décadas. Desmonté cada frase, cada insinuación. Falta de agilidad gerencial, avanzada edad, reaccione de forma emocional. No eran solo palabras hirientes, eran munición legal. Prueba de una campaña de desprestigio orquestada para devaluar mi legado y justificar su venta clandestina. Ellos no solo querían mi empresa, querían manchar mi nombre, convertirme en la caricatura de una anciana chiflada para que nadie se cuestionara cuando me apartaran del camino. Esa acción macabra no podía quedar sin respuesta. No podía ser solo una disputa familiar privada. Tenía que ser una aniquilación pública de su credibilidad. Decidí que mi movimiento no sería contra Laura y Carlos. Enfrentarlos directamente les daría la oportunidad de llorar, de manipular, de tergiversar. No. Iba a ir al corazón del monstruo. Iba a enfrentar a Arthur Finch. Pero no como una mujer suplicando comprensión, sino como la presidenta de Montenegro Textiles, dueña de una verdad que podía hacer añicos su reputación. Concertar la reunión requirió una audacia que no había tenido que emplear en años. Llamé a su línea directa, un número que me había dado en los viejos tiempos, cuando compartíamos una copa de coñac después de cerrar un trato y hablábamos de la industria como colegas, no como proveedor y cliente. Arthur, soy Elena Montenegro, dije cuando su voz áspera contestó al otro lado. Dejé que mi nombre flotara en la línea, cargado de todo el peso de los años y la traición que ahora nos separaba. Elena. Hubo una pausa demasiado larga, un microsegundo de sorpresa y alerta. ¡Qué inesperado! Hace tiempo. Demasiado tiempo, Arthur. Y lamento que sea bajo estas circunstancias. Necesito verte. En tu oficina.
Mañana a las 9 en punto. No era una pregunta, era una citación. Elena, si esto es sobre los últimos pedidos, te aseguro que ya está todo solucionado. Intentó esquivar, su tono se volvió evasivo, profesionalmente frío. No se trata de los pedidos, Artur, lo corté en seco, mi voz como el filo de un cuchillo. Se trata del correo electrónico que enviaste a mi hija y a mi yerno el 12 de marzo. El que menciona tu oferta para comprar los activos de mi empresa y donde, cito textualmente, cuestionas mi capacidad gerencial debido a mí, y también cito, avanzada edad, punto. El silencio que siguió fue tan profundo que creí que la línea se había cortado. Podía visualizarlo al otro lado, su rostro de hombre acostumbrado a dar órdenes, ahora blanco como la cera, sus dedos apretando el auricular. Elena, eso fue una comunicación confidencial. Un malentendido. Ya no es confidencial. Y el único malentendido fue el tuyo, al creer que podías conspirar a mis espaldas. Te veré mañana a las 9. Si no estás, enviaré una copia de este correo, junto con la documentación inicial para una demanda por difamación, injuria y conspiración para defraudar a cada uno de los miembros de tu junta directiva. Y a la prensa financiera. Estamos claros. Respiró hondo, un sonido áspero y ronco. Estaré aquí. Colgué. Mis manos no temblaban. Sentí una oleada de poder tan pura e intoxicante que casi me mareó. Esta era la furia convertida en acción, la rabia refinada en estrategia. La noche anterior a la reunión fue la más larga de mi vida. No dormí. Recorrí la casa a oscuras, mis pasos silenciosos sobre las alfombras, repasando mentalmente cada palabra, cada gesto, cada posible réplica. No era nervios lo que sentía, era la concentración de un atleta antes de la competencia definitiva, de un gladiador antes de entrar a la arena. Me vestí con un traje sastre de color negro, impecable, severo. Me recogí el cabello en un moño tenso. Me puse las perlas que mi madre me había legado. No iba como una abuelita suplicante, iba como una reina guerrera a reclamar lo que era suyo. A las 8:55 de la mañana del viernes, atravesaba las puertas de cristal blindado del edificio de Finch Resorts. El lujo ostentoso del vestíbulo, el mármol pulido, los metales brillantes, me parecieron de repente vacíos, frágiles. La asistente de Artur, una mujer joven con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos, me condujo en un ascensor silencioso hasta el penthouse. Su oficina era como la sala de un trono, ventanales desde el suelo al techo con vistas panorámicas a la ciudad, muebles de diseño minimalista que costaban más que la casa de la mayoría de las personas. Artur estaba de pie, de espaldas, contemplando su reino. Se dio la vuelta lentamente cuando entré. Su rostro estaba cansado, pálido, y en sus ojos había una cautela que no le había visto nunca. Elena, dijo, señalando con un gesto torpe hacia los sillones. Artur, asenté, ignorando el sillón y permaneciendo de pie frente a su imponente escritorio de acero y cristal. Coloqué mi maletín sobre él, pero no lo abrí. Ahorrémonos las pretensiones. Estamos aquí porque intentaste, en complicidad con mi familia, destruir la empresa que construí con mi vida y manchar mi nombre. Empecemos por ahí. Él se aferró al borde del escritorio, sus nudillos blancos. Eso es una dramatización, Elena. Fue una conversación exploratoria. Carlos y Laura me aseguraron que estabas considerando un retiro, que no eras la misma. Y les creíste. Mi risa fue un sonido corto, seco, como el chasquido de un látigo. Creíste que la mujer que levantó Montenegro Textiles de la nada, que sobrevivió a 3 recesiones, que se enfrentó a competidores despiadados, simplemente se iba a retirar sin decirle una palabra a su cliente más antiguo, y encima vendería los huesos de su legado? ¿O fue más fácil, más conveniente, creer el cuento de hadas de que me había convertido en una anciana senil y emocional, un lastre del que había que deshacerse? Artur desvió la mirada, incómodo, mirando por la ventana como si la ciudad pudiera ofrecerle una respuesta. Ellos insistieron. Me advirtieron que eras inestable, que no era el momento de abordar el tema contigo. Y tú, en tu sabiduría infinita, decidiste que era perfectamente ético entablar negociaciones secretas para la compra de activos de mi empresa, basándote en los rumores maliciosos de mi propia hija, quien, por cierto, planeaba encerrarme en un geriátrico para quedarse con todo. Abrí el maletín con un chasquido.
Saqué una carpeta y extraje la copia impresa del correo. La deslicé por el pulido cristal de su escritorio hasta que se detuvo frente a él. Esto no es una conversación exploratoria, Arthur. Esto es un documento que prueba una conspiración para defraudarme. Y tu referencia a mi edad y tu sugerencia de que soy emocionalmente inestable constituyen una difamación por ajeísmo. Tengo aquí, dije, sacando otra carpeta, un informe del doctor Ignacio Serra, probablemente el psiquiatra forense más respetado del país, que certifica que mi capacidad cognitiva y volitiva es excelente para cualquier edad. ¿Quieres jugar a este juego, Arthur? Porque yo tengo todas las cartas. El hombre que tenía una ciudad a sus pies pareció encogerse. Se pasó una mano por el rostro, y por primera vez, vi sudor en su sien. Elena, lo lamento. No fue mi intención. La intención no paga las facturas. Mi voz estalló en la oficina silenciosa, rompiendo por fin el control glacial que había mantenido. La furia, contenida y destilada durante días, salió en un torrente de palabras afiladas. La intención no repara el daño que hiciste a mi reputación. La intención no devuelve la lealtad que te tuve durante 30 años. Estuviste a punto de ser cómplice de que me robaran todo, Arthur. Todo. ¿Y crees que una disculpa va a bastar? Él retrocedió un paso, impactado por la ferocidad de mi ataque. ¿Qué quieres entonces, Elena? Susurró, derrotado. Quiero justicia, dije, bajando el tono pero manteniendo la intensidad de un huracán en calma. Y la justicia tiene un precio. Retiras inmediatamente y por escrito cualquier oferta de compra a mis espaldas. Emites una disculpa formal, también por escrito, retractándote de tus comentarios despectivos sobre mi edad y capacidad. Y renuevas el contrato con Montenegro Textiles por 5 años más, con un incremento del 15% en el valor total, por los daños morales y el perjuicio a nuestra imagen. Sus ojos se abrieron como platos. Un 15%. Elena, eso es demasiado. Es lo que costará limpiar la mierda que tú y mi familia intentaron arrojarnos. Golpeé su escritorio con la palma de la mano, el crujido del cristal sacudiendo la habitación. Me incliné hacia adelante, hasta que nuestros rostros estuvieron separados por menos de 1 metro, mis ojos clavados en los suyos, inyectados en sangre por la falta de sueño y la ira. Y si se te ocurre contactar a Laura o a Carlos para advertirles, o si intentas sabotearnos de nuevo de la manera más mínima, no solo procederé con la demanda y haré público este escándalo, sino que me aseguraré de que cada hotelero, cada diseñador, cada persona en esta industria sepa que Arthur Finch es un depredador que se aprovecha de mujeres mayores. ¿Crees que tu junta directiva mantendría a un CEO que es una bomba de relojería para la reputación corporativa? Arthur Finch, el titán, se desinfló. Su postura arrogante se quebró. Miró el correo sobre su escritorio, luego me miró a mí, y en sus ojos solo quedó el reconocimiento de su derrota total. La respiración le salía entrecortada. El silencio se extendió, pesado, cargado con el olor de su orgullo quemándose. De acuerdo, murmuró, la palabra casi en silencio, haré lo que pides. Bien. Me enderecé, recogiendo mi maletín con un movimiento fluido. La adrenalina aún corría por mis venas como fuego, pero mi exterior era de nuevo de acero templado. Espero la disculpa escrita y el borrador del nuevo contrato en mi correo antes de las 5 de esta tarde. Un placer volver a hacer negocios contigo, Arthur. Salí de su oficina sin una mirada atrás. Cada paso que daba por el lujoso pasillo, cada clic de mis tacones sobre el mármol, era un redoble de tambor victorioso. No solo había protegido mi empresa, la había hecho más fuerte, más rentable que nunca. Y había doblegado a uno de los hombres más poderosos de la ciudad, obligándolo a arrodillarse. La furia no me había cegado, me había dado una claridad letal. Había convertido su arma, su desprecio, en mi triunfo. Esa tarde, mientras el nuevo contrato y la carta de disculpa de Finch llegaban a mi bandeja de entrada con un ping satisfactorio, el timbre de mi casa sonó con una insistencia agresiva, desgarrando la paz que había ganado. No era Roberto. No era un mensajero. Al acercarme a la puerta, a través del ojo de la cerradura, el espectáculo que vi me heló la sangre a pesar de mi victoria. Allí estaban Laura y Carlos. Él parecía un fantasma, demacrado y sudoroso. Ella era un desastre. Su rostro estaba hinchado y rojo, los ojos inyectados en sangre y rodeados de oscuras ojeras.
Su elegante postura se había desplomado. Y entonces, mi corazón se encogió en un puño doloroso. Llevaba de la mano a Mateo, mi nieto de 8 años. Mi sol. Mi debilidad. Lo habían traído. Usar a un niño, a su propio hijo, como un escudo humano, como un rehén emocional. La bajeza de ese movimiento superaba todo lo que había imaginado. Abrí la puerta solo lo suficiente para mantener la cadena de seguridad puesta. No iba a permitirles la entrada. No iba a darles ese territorio. Mamá, por favor, tenemos que hablar. Esto ha ido demasiado lejos, dijo Laura, con voz quebrada y dramática. ¿Hablar? ¿Sobre qué, Laura? Mi voz era un bloque de hielo. ¿Sobre tu lista de pasos para encerrarme? ¿O sobre tu intento de vender mi empresa a Arthur Finch a mis espaldas? Carlos intentó imponerse, su voz temblorosa. Elena, esto es un malentendido monumental. Solo estábamos preocupados por tu bienestar. Preocupados. Solté una risa tan cortante que hizo que Mateo se estremeciera y se apretara contra la pierna de su madre. ¿Preocupados como cuando conspiran con un competidor para vender los activos de la empresa que da de comer a 52 familias? ¿O como cuando esconden documentos y consultan con psiquiatras para declararme incapaz? Esa es una preocupación muy peculiar, Carlos. Una preocupación que huele a avaricia y a traición. Laura miró a Mateo, luego a mí, y sus ojos, llenos de lágrimas reales o fabricadas, suplicaban. Mamá, por favor, no delante de Mateo. Ahí estaba. El chantaje final. La jugada maestra de la manipulación. Usar el amor incondicional que una abuela siente por su nieto para forzar una rendición. La furia que sentí en ese momento fue tan blanca, tan absoluta, que durante un segundo todo a mi alrededor se tiñó de rojo. Pero no grité. No lloré. Mi respuesta salió en un susurro cargado de un veneno que había estado madurando durante semanas. Tienes razón, dije, mi voz tan baja que ellos tuvieron que inclinarse para oírla, arrastrando a Mateo consigo. No delante del niño. Porque no quiero que sus oídos inocentes escuchen cómo su madre y su padre intentaron destruir a su abuela. Cómo planearon encerrarla y vender su vida como si fuera chatarra. Los miré a cada uno, disfrutando del horror y la vergüenza que destellaban en sus rostros. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir. Una empresa que, por cierto, acaba de asegurar un contrato multimillonario y exclusivo con Finch Resorts. Parece ser que mi avanzada edad y mi falta de agilidad gerencial no fueron un impedimento para doblegar al gran Arthur Finch y hacerlo firmar en mis términos. Vi el entendimiento, el pánico absoluto, cruzando sus rostros al comprender la totalidad de mi victoria. Sabían que lo sabía todo, que había ganado. La reunión ha terminado. Cerré la puerta. No de un portazo, sino con un clic suave y definitivo. El sonido del pestillo al cerrarse fue el punto final a esa escena. Me apoyé contra la madera sólida, mi cuerpo entero temblaba, no de miedo, sino de la descarga brutal de adrenalina y de la feroz satisfacción del triunfo. Del otro lado, escuché los sollozos histéricos de Laura, las protestas vacías de Carlos, y el llanto confundido de Mateo. Sonidos que, en otro tiempo, me habrían destrozado. Ahora solo eran el eco lejano de una batalla que había ganado. La guerra, lo sabía, no había terminado. Pero la anciana inútil había demostrado ser la jugadora más despiadada en la mesa. Y ahora, ellos lo sabían tan bien como yo. El miedo había cambiado de bando. El silencio que siguió al acto de cerrar la puerta, un sonido seco y definitivo que cortó el último hilo visible que me unía a mi hija, no fue un silencio vacío. Fue un espacio denso, saturado del eco de mis propios latidos, que resonaban como tambores de guerra en la quietud de mi salón. Me apoyé con la espalda contra la madera maciza, sintiendo a través de ella las vibraciones lejanas, los golpes débiles y ya impotentes, las voces distorsionadas que suplicaban desde el otro lado. No eran súplicas de amor, eran los estertores de un ejército derrotado. El temblor que recorría mis miembros no era de fragilidad, sino la descarga eléctrica de una victoria forjada en el yunque de la traición más íntima y templada en el hielo de una determinación que ni yo misma sabía que poseía. Había enfrentado al tiburón en su océano de acero y cristal y lo había obligado a nadar a mi favor. Había espantado a las serpientes que anidaban en mi propio jardín. Pero una guerra, lo sabía bien, no termina con una batalla campal,
por decisiva que ésta sea. Termina cuando se desarma al enemigo, se aseguran las fronteras y se establece un nuevo orden inquebrantable. Y yo, Elena Montenegro, no iba a permitir que mi vida se convirtiera en una fortaleza asediada, esperando eternamente el siguiente asalto. Los días que siguieron a mi triunfo sobre Arthur Finch y a la humillación pública de Laura y Carlos en mi puerta, fueron un ejercicio de contención férrea y de estrategia meticulosa. El silencio inicial por su parte se quebró pronto, transformándose en una serie de intentos desesperados por reconectar conmigo. Mi teléfono se convirtió en un instrumento de tortura emocional, llamadas que pasaban de la súplica histérica: «Mamá, lo siento, no sabía lo que hacía», a la indignación egoísta: «No puedes hacernos esto, somos tu familia». Y finalmente, a unos pocos y torpes mensajes de texto que intentaban un tono de conversación adulta y racional. Los ignoré todos. No había nada que hablar. Ellos me habían mostrado el abismo de su ambición y yo había mirado dentro sin pestañear. No había puente posible sobre un vacío tan profundo. Roberto se convirtió en mi único y frío interlocutor. Toda comunicación fue desviada a su despacho. Fue él, con su voz imperturbable de notario de la desgracia ajena, quien les informó formalmente de los cambios en el testamento y de la creación de la Fundación Elena Montenegro, la nueva y principal heredera de todo mi legado, la guardiana perpetua de Montenegro Textiles. Puedo solo imaginar el golpe sordo, la incredulidad rabiosa que debió de generar esa noticia. Era la constatación escrita de su derrota total, el sello de cera caliente sobre su exilio. Sin embargo, la prudencia que me había mantenido con vida en los negocios durante 3 décadas me advirtió que no podía bajar la guardia. La evidencia que atesoraba, la lista manuscrita de Laura, el correo malicioso de Finch, era un escudo poderoso, una espada de Damocles colgando sobre sus cabezas. Pero un escudo se lleva para protegerse, no para atacar. Decidí que necesitaba una jugada final, un movimiento de jaque mate que no solo los alejara de mi órbita para siempre, sino que los desarmara por completo, que les arrebatara cualquier herramienta, cualquier resquicio legal o emocional, que pudieran intentar usar contra mí en el futuro. Para eso, necesitaba verlos cara a cara una última vez. Pero sería en mis términos. En un territorio neutral, controlado por mí, y con las reglas del juego escritas por mi abogado. Convoqué la reunión en la oficina de Roberto. La citación, fría y formal, les fue entregada sin opción a rechazo. La mañana de ese encuentro final me vestí con un traje pantalón de línea impecable, color gris perla, que emanaba una severidad elegante e inquebrantable. Me miré en el espejo del vestidor. La mujer que me devolvía la mirada tenía el rostro más delgado, marcado por las sombras del esfuerzo y las noches en vela, pero en sus ojos había una luz de hierro fundido, una fuerza tranquila y devastadora que no había habitado en ellos en años. Ya no era una madre. Era una negociadora que iba a firmar la paz en sus propios términos, una paz basada en la rendición incondicional del otro bando. La sala de juntas de Roberto era un cubo de aire acondicionado y luz tenue, con una larga mesa de caoba bruñida que reflejaba como un lago oscuro la luz grisácea de un día nublado que se filtraba por la ventana. Cuando entré, ellos ya estaban allí, sentados juntos como 2 colegialas avergonzadas, en el lado opuesto a la cabecera. Laura era una caricatura de su antigua elegancia. Su postura, normalmente tan erguida, estaba encorvada, como si llevara un peso invisible sobre los hombros. Evitaba mi mirada fijando la suya en el brillo de la mesa. Carlos, en cambio, era un manojo de nervios. Su palidez era cadavérica, un sudor fino perlaba su frente y sus dedos no cesaban de tamborilear sobre la madera. Yo me senté en la silla que era claramente la del poder, al lado de Roberto, quien permaneció de pie un momento, una presencia imponente con su traje oscuro, antes de tomar asiento a mi lado. Coloqué mi carpeta de cuero, delgada pero letal, frente a mí. Bueno, comencé, y mi voz, serena y clara, cortó la tensión como un cuchillo. He solicitado esta reunión para dejar absolutamente claras las nuevas reglas del juego. Para que no quede espacio para la duda, la manipulación o la falsa esperanza. El tiempo de las conversaciones familiares ha terminado. Laura alzó la mirada por fin. Sus ojos, hinchados y enrojecidos, suplicaban: «Mamá, por favor, ¿es necesario todo este despliegue? ¿Este juicio? Podemos arreglar esto en casa, como una familia». La palabra familia salió de sus labios como un susurro desesperado, un hechizo que ya no tenía poder sobre mí. «Familia», repetí,
dejando que la palabra cayera y se rompiera en el silencio entre nosotros. Dejaste de ser mi familia, Laura, en el preciso instante en que tu boca formó las palabras, anciana inútil, y tu mano escribió un plan para mi encarcelamiento. Lo que queda entre nosotros no es un vínculo de sangre. Es un asunto legal. Deslicé mi mirada hacia Carlos, que se estremeció. Y financiero. Carlos intentó enderezarse, buscando un rescoldo de su antigua arrogancia. Elena, está bien, cometimos errores. Errores graves. Lo admito. Pero todo lo hicimos movidos por la preocupación por tu bienestar, por tu seguridad. Su voz sonaba hueca, como un disco rayado. Saqué de mi carpeta la primera copia, el listado de Laura, y la deslicé por la pulida superficie de la mesa hasta que se detuvo justo frente a sus ojos. ¿Declaración de incapacidad? ¿Venta de la casa? ¿Transición de control de la empresa? Esos no son errores, Carlos. Eso se llama premeditación y alevosía. Es un golpe de estado en toda regla. Luego, saqué la segunda copia, el correo de Finch. Y esto es alta traición. Conspiración con un competidor para desvalijar la empresa que da de comer a 52 familias. Quedaron mudos, petrificados, mirando aquellos papeles como si contuvieran su sentencia de muerte. El aire era tan espeso que costaba respirar. ¿Qué quieres de nosotros, entonces, Elena?, preguntó Laura, su voz quebrantada, arrastrando las palabras como si cada una pesara una tonelada. Quiero que se alejen de mi vida. De forma permanente e irrevocable. La declaración flotó en la habitación, tan fría y pesada como un bloque de granito. Quiero que firmen, aquí y ahora, una renuncia explícita a cualquier cargo, poder, influencia o derecho futuro que tengan o puedan pretender tener sobre Montenegro Textiles, sus activos o sus decisiones. Quiero que acepten los términos del Nuevo Testamento sin derecho a impugnación alguna en el futuro. Y quiero, añadí, haciendo una pausa dramática para asegurarme de que cada sílaba calara hondo, que firmen un acuerdo de confidencialidad y no contacto. Un documento legalmente vinculante que les impedirá acercarse a mí, contactarme por cualquier medio, teléfono, correo, mensaje, red social, o realizar cualquier declaración pública o privada sobre mí, mi vida, mi salud o mi empresa. Eso es inhumano, estalló Laura, levantándose de un salto, su silla chirriando contra el suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos con fuerza. No puedes prohibirme que vea a mi propia madre. Es una crueldad. Eres mi madre. Ya no lo soy. Mi voz estalló con la fuerza de un trueno, con una potencia que hizo que, hasta Roberto, impasible, se estremeciera visiblemente. Me puse de pie de un golpe, apoyando las palmas de mis manos con fuerza sobre la mesa, inclinándome hacia ellos hasta que nuestro aliento casi se mezclaba. Toda la rabia, el dolor, la humillación y la traición de aquellas interminables semanas salieron a la superficie en un torrente de furia contenida que ya no podía, ni quería, contener. Renunciaste a ese derecho cuando conspiraste contra mí. Cuando trataste de venderme a mis competidores. Cuando usaste a tu propio hijo, a mi nieto, como un escudo humano para tu manipulación barata. No eres mi hija. Eres la persona que intentó destruirme, que quiso enterrarme en vida. Y yo, Elena Montenegro, no voy a darle a mi verdugo una segunda oportunidad. No confío en ustedes. Los considero un peligro claro y presente para mi bienestar, para mi seguridad y para la integridad de mi legado. Las lágrimas de Laura ahora eran de rabia e impotencia. ¿Y Mateo?, gritó, golpeando la mesa con el puño. ¿Vas a privar a tu nieto de su abuela? Esa es tu venganza. Tú fuiste quien lo puso en medio de este campo de batalla. Le espeté, sin ceder ni un milímetro, mi voz un silbido cargado de veneno. Tú cargarás para siempre con la culpa de haberle robado a su abuela, no yo. Sí, cuando sea un adulto, decide buscarme y quiere saber mi versión de la historia, mi puerta estará abierta para él. Pero para ti, Laura, y para ti, Carlos, no. No los quiero volver a ver. No quiero oír sus voces. No quiero saber nada de ustedes. Han quemado ese puente y yo me he encargado de que las cenizas se las lleve el viento. Carlos, demacrado y completamente derrotado, encontró la fuerza para una última resistencia. Se aferró al borde de la mesa como un náufrago. Y sí, si nos negamos a firmar. Su voz era un hilo de esperanza desesperada.
Fue entonces cuando saqué mi último y más contundente as de la manga. Una carpeta más gruesa, que contenía un documento preparado por Roberto. Entonces, dije, y mi voz recuperó una calma aterradora, la calma del verdugo que sabe que tiene la soga en las manos. Procederemos de inmediato con una demanda civil por daños y perjuicios, conspiración, difamación e injuria. Haremos público todo. Este correo, golpeé el papel con el dedo. Esta lista. Lo enviaré a la prensa financiera, a los competidores, a los clientes. Sus nombres quedarán para siempre ligados a la deslealtad, la codicia y la vileza más absolutas. ¿Crees que alguien en el mundo de los negocios volverá a confiar en un hombre que conspiró para vender la empresa de su suegra a sus espaldas, Carlos? ¿Crees que Laura podrá mostrar la cara en ningún club, en ninguna cena de beneficencia, cuando se sepa que planeó encerrar a su madre por dinero? Serán unos parias sociales y profesionales. Y les juro, por todo lo que soy, que lucharé esta demanda con cada recurso, cada conexión y cada centavo que tengo. Los perseguiré hasta que no les quede ni el polvo de lo que ambicionaban robar. La amenaza, pronunciada no con rabia, sino con una convicción glacial y absoluta, los dejó sin aliento. Se miraron entre ellos, y en sus ojos solo quedó el reflejo del pánico más profundo, el reconocimiento total de su derrota. Sabían, sin lugar a dudas, de qué era capaz. Sabían que había cruzado un umbral del que no había vuelta atrás. Firmaremos, murmuró Carlos, y al decirlo, pareció encogerse, hundiéndose en su silla como un globo desinflado. Todas las mentiras, la arrogancia y la ambición se esfumaron, dejando solo a un hombre asustado y vacío. Laura lo miró con un destello de traición, pero no dijo nada. Las fuerzas la abandonaron. Asintió lentamente, las lágrimas cayendo silenciosamente sobre la superficie brillante de la mesa, manchando la fría perfección del caoba. Roberto, que había sido el espectador silencioso de esta rendición, sacó entonces los documentos que había preparado meticulosamente. Eran varias páginas de denso lenguaje legal que detallaba, punto por punto, cada una de mis condiciones. La renuncia irrevocable a cualquier derecho sobre Montenegro Textiles. La aceptación explícita de los términos del Nuevo Testamento. El acuerdo de no contacto y confidencialidad, con cláusulas penales draconianas por su incumplimiento. La habitación se llenó del sonido ominoso de las páginas siendo pasadas, del rasguño de las plumas al firmar, de los suspiros entrecortados de Laura. Yo observé, con los brazos cruzados, mi rostro una máscara de piedra, sin permitir que ninguna emoción, ni triunfo, ni pena, asomara a la superficie. Cuando terminaron, Roberto recogió los documentos, los revisó y los guardó en su carpeta. Es todo, anunció, su voz neutral cortando el último hilo de tensión. El acuerdo es plenamente ejecutivo y vinculante a partir de este momento. Laura se levantó, tambaleándose. Sus piernas apenas la sostenían. Me miró por última vez, sus ojos buscando desesperadamente un poquito, un rescoldo, de la madre que una vez fui, de la mujer que la perdonó todo durante 35 años. No lo encontró. Solo encontró a la estratega, a la sobreviviente, a la mujer a la que había subestimado y a la que, finalmente, había perdido para siempre en el laberinto de su propia avaricia. Adiós, mamá, susurró, y esta vez, la palabra sonó a verdad. A un adiós definitivo. No respondí. No asentí. No parpadeé. Simplemente me di la vuelta y salí de la sala de juntas, caminando con pasos firmes y medidos por el pasillo silencioso y alfombrado de la firma de abogados. No miré atrás ni una sola vez. Al salir al atrio del edificio, la luz del sol, que por fin se abría paso entre las nubes grises, me golpeó el rostro con una intensidad casi dolorosa. Respiré hondo, llenando mis pulmones con el aire frío de la ciudad, un aire que ahora, por primera vez en 60 años, sentía que era completamente mío, no compartido, no condicionado, no en deuda con nadie. No hubo una euforia explosiva, ni ganas de gritar mi victoria a los cuatro vientos. En su lugar, una paz profunda, casi sobrecogedora, se instaló en el centro de mi pecho. Era el silencio después de la tormenta, la calma de la tierra arrasada que, al fin, puede comenzar a germinar de nuevo. La batalla había terminado. La guerra había concluido. Regresé a mi casa, y al cruzar el umbral, no sentí el eco de la soledad, sino la plenitud de la propiedad absoluta. Me sentí dueña de cada centímetro de aquel espacio, de cada recuerdo, bueno y malo, de cada amanecer y cada anochecer por venir.
Semanas después, puse en marcha oficialmente la Fundación Elena Montenegro. La primera beca integral se otorgó a una joven madre soltera, de 22 años, que quería abrir su propio taller de costura sostenible. Cuando firmé el cheque con mi nombre, una oleada de una emoción completamente nueva, limpia y poderosa, me inundó. No era la satisfacción del triunfo sobre un enemigo, sino la gratitud de poder tender una mano. Comprendí de repente, era mi legado verdadero. No los ladrillos, las máquinas o el dinero, sino la oportunidad tangible de cambiar vidas, de ayudar a otras mujeres a encontrar su fuerza, su voz y su independencia, tal como yo, a mi manera y a mi edad, acababa de encontrar la mía de la forma más brutal y necesaria. Una tarde, quizás un mes después de la reunión en el despacho de Roberto, recibí por correo ordinario un sobre pequeño, sin remitente. Dentro, no había carta, ni explicación. Solo un dibujo infantil, hecho con lápices de colores. Era de Mateo. Me había dibujado a mí, con un vestido enorme, lleno de flores de todos los colores, y una corona dorada y puntiaguda en la cabeza. Sonreía ampliamente. Debajo, con su torpe y sincera letra de niño, había escrito, para la abuela reina. No había un mensaje de Laura. Solo el dibujo. Lo contemplé durante largo rato, una mezcla de dolor y de una ternura agridulce anudándose en mi garganta. Luego, lo colgué en la repisa de la chimenea de mi estudio, justo al lado de la foto de Laura con su vestido amarillo. Las dos imágenes, el pasado y el presente, la hija que perdí y el nieto que me fue arrebatado, coexistían ahora no como una herida abierta, sino como un recordatorio silencioso y complejo de los pliegues del amor, la pérdida y la resiliencia. Un recordatorio de que la vida, a veces, para poder seguir viviéndose con honor, exige transformar el amor en algo más fuerte, más sabio, y aunque duela eternamente, en algo definitivo. La anciana inútil había muerto, devorada por las llamas de la traición. La mujer que renació de aquellas cenizas, dueña absoluta de su destino y de su verdad, contemplaba por la ventana el crepúsculo. Y por primera vez en 60 años, cada latido de su corazón, cada respiro, cada instante que se avecinaba en la penumbra, era verdaderamente, irrevocablemente, suyo.